Damos gracias a nuestro Dios por este nuevo día, pero también por la oportunidad que nos brinda nuevamente de compartir su palabra. De esta manera compartimos una vez más Mensaje Celestial. Y en este momento quiero aprovechar para saludar a todos aquellos amigos que a través de las redes sociales, a través de los grupos de WhatsApp, no solamente reciben con gozo, con alegría, con gratitud a Dios cada reflexión, cada meditación, sino que a su vez, con dedicación y con compromiso, la están compartiendo a sus contactos. Sabemos de muchos amigos, de muchos hijos de Dios que tienen sus grupos personales, sus grupos de familia, de amigos, sus grupos de hermanos de iglesia, de hermanos espirituales, con quienes comparten Mensaje Celestial, y los animamos para que lo sigan haciendo, para que el Evangelio de nuestro amado Señor siga conquistando corazones para el reino de los cielos. Nuestro bendito Jesús quiere preparar una iglesia para su encuentro, esa iglesia gloriosa, esa iglesia victoriosa que lo verá venir en las nubes de los cielos para vivir con Él la eternidad. Y aunque Jesús pone a nuestra disposición todas las herramientas necesarias para nuestro crecimiento espiritual, para el crecimiento en la gracia de nuestro Dios, no obstante tiene que haber de nuestra parte dedicación, fuerza de voluntad, actitud para permitirle también a Dios que haga esa obra de transformación en nuestra vida. Y de nuestra parte debemos vivir nuestra vida cristiana en comunión con nuestro Maestro Celestial. Y como ya lo venimos analizando en esta semana, debemos llegar a ser aquella iglesia deseable que el Señor espera encontrar en su venida. Como aquella iglesia del primer siglo, aquella iglesia que llegó a conocer a Jesús y que, como ya vimos en temas anteriores, era una iglesia dirigida, guiada, bajo el poder del Espíritu Santo. Asimismo también era una iglesia que encontraba su compañía, su comunión con su Dios a través de la oración. Y en la oración, en el clamor, en sus plegarias, podían recurrir al trono de la gracia, podían reclamar las promesas de Dios. Era la oración para esa iglesia la respiración del alma. Y en esta ocasión compartiremos una cualidad que también era distintiva de la iglesia del primer siglo, de esta iglesia apostólica, pero que a su vez tiene que ser una característica de esta iglesia final. En primer lugar, nosotros bien sabemos que cuando Jesús vino a esta tierra, durante su ministerio que duró aproximadamente 3 años y medio, recorría las ciudades, los pueblos, las aldeas, predicando el Evangelio del reino de los cielos, enseñando, sanando, llegando a las personas con un mensaje de bendición, de salvación, con el Evangelio del reino de los cielos. Y es interesante y notable que cuando las personas escuchaban a Jesús, escuchaban sus enseñanzas. Se nos dice allí en el Evangelio de Mateo capítulo 7 verso 28 que la gente se admiraba de su doctrina. Y esa doctrina, esas enseñanzas fueron las que recibieron los apóstoles. Y esa misma doctrina los apóstoles tenían que predicar a todas las naciones. Y tal es así que en el libro Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículos 41 y primera parte del verso 42 nos dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y a continuación se menciona que todos estos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y esto sucedió en ocasión del Pentecostés, cuando se derrama el Espíritu Santo sobre los discípulos de Cristo allí en el aposento alto. Y se levanta Pedro y los demás apóstoles y predican un mensaje y profetizan a los reunidos allí. Y como resultado de esa predicación, bajo el poder del Espíritu Santo, 3.000 personas se entregan al Señor. Pero dice con claridad que con el propósito de perseverar en la doctrina de los apóstoles, la doctrina de Cristo, las enseñanzas del reino de Dios. Inclusive los apóstoles fueron perseguidos, cuestionados por predicar las doctrinas de Cristo. Se les había prohibido hablar acerca de Jesús y de sus enseñanzas, pero los apóstoles no podían callar
lo que habían visto y oído. Y en el capítulo 5, verso 28 del mismo libro de Hechos de los Apóstoles, nuevamente los confrontan estos líderes religiosos y les dicen: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Y esto nos demuestra de que los apóstoles, los discípulos de Cristo, la iglesia del Señor, tenía un mensaje claro que vivía y que predicaba. Hoy es una realidad de que en ciertos círculos cristianos ya no se vive la doctrina tal cual está en las Escrituras, sino que se aferran a tradiciones eclesiásticas, a posturas teológicas denominacionales, pero que no resisten un así está escrito de la palabra de Dios. Muchas enseñanzas de las Escrituras se racionalizan no a la luz de las Escrituras mismas, sino por medio de conclusiones y razonamientos humanos. Deja el apóstol Juan en su segunda carta, versículo 9, una amonestación, diciendo que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Así perseveraban aquellos que habían recibido la palabra del Señor y que fueron bautizados. Perseveraban en la doctrina de Cristo, en la doctrina de los apóstoles. De esta manera quiero invitarte, mi querido amigo, mi querido hermano, para que tú también busques a través de las Sagradas Escrituras cuáles son las claras enseñanzas de la palabra de Dios, del Dios eterno, de aquel que quiere mostrarte su voluntad de una manera clara y categórica. El apóstol Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses nos deja un mensaje contundente en el capítulo 2, versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Si tú tienes quizás alguna duda de alguna creencia, de alguna enseñanza que has recibido tiempo atrás, quizás en tu niñez, quizás en tu familia, quizás a través de una iglesia, yo te animo a que busques y corrobores a través de la palabra de Dios si estás en lo correcto, que tú puedas buscar la doctrina de Cristo, la doctrina que enseñaron los apóstoles, y que con un corazón sincero puedas vivirla, y que de esa manera seas parte de esa iglesia que Dios desea ver, una iglesia que está sostenida por su doctrina, por sus enseñanzas, por la palabra de Dios.